Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro estilo de vida familiar, un lugar en la red para hablar de matrimonio, familia y estilo de vida. Yo soy Miji Velázquez. Los frijoles son un alimento muy nutritivo y versátil porque se pueden preparar de diferentes maneras. Se combinan muy bien con cualquier alimento. Además, se consumen en el mundo entero. Estudios han demostrado que el consumo regular de frijoles está relacionado con numerosos beneficios para la salud. Por eso, para ampliar este tema, nos acompaña el especialista en nutrición clínica y dietética David Machado desde la isla de Margarita, en Venezuela. Hola, ¿qué tal David? Bienvenido a nuestro estilo de vida familiar. ¿Cómo estás? Muy bien, Mari Virgin. Encantado de volverte a ver. Es un gusto verdaderamente estar contigo en este medio y conversar sobre este superalimento. Tengo que confesar que me encanta comer frijoles, especialmente las caraotas negras, como les decimos en Venezuela, y las arvejas verdes. Y para comenzar Claro. esta conversación tan importante, me gustaría saber por qué los frijoles son considerados un superalimento. Bueno, verás, los frijoles en términos generales pertenecen a la especie de las leguminosas. Son todos aquellos granos que crecen en vaina. Ellos tienen grandes propiedades nutricionales porque son ricos en proteínas y en carbohidratos y en muy poca grasa. Poca grasa que tienen consiste en aceite insaturado, pero lo que más tienen son proteínas y carbohidratos. Ahora bien, la propiedad de esas proteínas es que son proteínas parcialmente de alto valor biológico, porque tienen dos aminoácidos limitantes, que son los aminoácidos azufrados, como es el triptófano y la metionina. Pero esos aminoácidos los contienen los cereales. Entonces, cuando tú mezclas las leguminosas, es decir, cualquier grano, sean caraotas, arvejas, etcétera. Por ejemplo, con arroz, el arroz tiene los aminoácidos que le faltan al grano y el grano tiene los aminoácidos que le faltan al arroz. Entonces, cuando se hace esa mezcla, se completa el tenor de aminoácidos esenciales de la proteína. Es decir, que un plato, por ejemplo, de caraotas con arroz equivale aproximadamente a un bistec en términos de proteína. Excelente, esa es una de las formas como a mí más me gusta comer frijoles negros mezclados con arroz. Y en Sí, Costa Rica hay un plato muy famoso que se llama gallo pinto y lo como mucho. ajá, sí, en varios países, por lo menos en el Caribe, en Cuba y en otros países, otras islas, lo llaman moros y cristianos, que son las caraotas negras con el arroz blanco. Y Correcto. entonces los moros serían las caraotas y los cristianos el arroz. Sí, porque es que esto es otra característica de los frijoles, ¿no? Que se comen en prácticamente todo el mundo. Ahora, ¿cuáles son esos beneficios para la salud que se han relacionado con el consumo regular de frijoles? Ellos tienen muchas vitaminas del tipo hidrosoluble, o sea, del complejo B y todo eso. Lo que les hace falta de las vitaminas es la niacina, pero lo contienen los cereales que se lo complementan. Ahora, ¿cuáles son los beneficios nutricionales? Primero, sustituyen en cierta forma las proteínas de origen animal, en cierta forma, porque no puedes dejar de consumirlas por los aminoácidos esenciales. Pues recuerda que son 11 aminoácidos esenciales y las proteínas pues deben cumplir con eso para que haya buena síntesis de proteína en el organismo. Ahora bien, al combinar bien las leguminosas con los cereales pues se obtienen unas proteínas de alto valor biológico completas, con todas sus vitaminas y todos sus minerales. ¿Qué beneficios trae el consumo de leguminosas? Tienen una particularidad que tienen muchísima celulosa, es decir, la conchita, pues. Ellos tienen mucha fibra y eso, en primer lugar, tiende a aumentar la velocidad de tránsito intestinal, es decir, que sería bueno para evitar el estreñimiento. Por otra parte, los otros contenidos de esa fibra, que no solamente es celulosa, sino lignina y otro tipo de fibras diferentes, que no son carbohidratos, como la fibra, como la celulosa, por ejemplo, actúan como ligandos, es decir, se unen a las grasas, se unen a muchas sustancias en el intestino y no dejan que se absorban. Entonces, dificultan la absorción, por ejemplo, del colesterol, dificultan la absorción de grasas saturadas, porque las arrastran al unirse a ellas. Eso hace que la velocidad de absorción de la grasa, por ejemplo, y la velocidad de absorción de los carbohidratos sea más lenta, lo cual evita primero que suba la glicemia
violentamente. Y segundo, el aumento en la secreción de insulina. Entonces, las leguminosas son beneficiosas, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, en los pacientes con estreñimiento, pacientes que tienen deficiencia de algunos minerales, como por ejemplo el hierro, aunque el hierro que contienen las leguminosas, que es en abundancia, es poco disponible, pues. Pero, sin embargo, hay una buena parte de ese hierro que puede absorberse. Ahora bien, el exceso de fibra tampoco es bueno, porque entonces se dejarían de absorber muchos nutrientes, muchas vitaminas, porque serían arrastrados por la fibra. Entonces yo recomendaría el consumo de leguminosas como ración acompañante, no como plato principal, cuando haya otro producto cárnico, en unas cantidades que pueden ir de 80 a 100 gramos. Cuando es como plato único, por ejemplo, las caraotas mezcladas con cereal, en dietas veganas o de ese estilo, la cantidad pues tiene que ser mayor, aproximadamente entre 100 a 150 gramos, para mezclarla con los cereales y de esa forma obtener las proteínas de buena calidad. Pudiéramos decir entonces dos cosas de todo esto que nos has dicho hasta ahora. Ayuda a reducir el riesgo de definitivamente enfermedades cardíacas, de la diabetes y a reducir Claro. el alcohol. Pero entonces, para que eso sea así, más o menos, ¿cuánto recomendarías se debe consumir para obtener todos estos beneficios? Bueno, mira, las leguminosas se pueden consumir entre 2 a 3 veces por semana sin ningún problema. Por ejemplo, a mí cuando me sirven un buen plato de sopa de caraota no como más nada. Igual que Le yo. echo arroz y listo. Y eso me da una alimentación completa. La otra cosa que hay que tomar en cuenta es que la celulosa es muy poco digerible por las enzimas del cuerpo y en algunas personas puede causar molestias, pueden producir gases. ¿Por qué? Porque esas sustancias pueden llegar al colon y en el colon hay bacterias que pueden producir, a partir de esa celulosa, pueden producir ácidos grasos de cadena corta, que son gases, que eso está en el metano y otros. Pues. Eso a algunas personas les molesta, la flatulencia, el sentirse inflados, etc. Hay dos cosas con las cuales se puede aliviar eso. Una, no, las leguminosas se producen en vaina. Dentro de sus vainas ellas están húmedas. Cuando son cosechadas, en esa humedad a veces, no todo el tiempo, pero a veces se contaminan con algunos hongos. Y esos hongos, como crecen en la humedad, por eso es que los granos los colocan en silos con presión negativa, es decir, con grandes extractores de aire para secar el grano. Pero mientras el grano está húmedo, ese hongo está allí. Cuando el hongo empieza a morir porque se empieza a eliminar la humedad, si es que está contaminado con ese hongo, producen una toxina que se llama aflatoxina y que es sumamente tóxica y muy venenosa. Ha habido casos reportados de personas que comen, por ejemplo, caraotas que no han sido bien secadas o que no han sido bien tratadas. Se comen unas arepas, por ejemplo, unas empanadas con caraota y con queso, en 5 o 10 minutos caen muertos, están envenenados por la aflatoxina. Entonces, ¿cuál es el cuidado que se debe tener con esa leguminosa? Para prevenirlo, no estoy diciendo que todo esté contaminada, pero para prevenirlo siempre es preferible colocar esos granos sin agregarles nada, simplemente colocarlos en agua hasta que hierva el agua, porque la toxina es termolábil, que quiere decir que se desprende con el calor. Esa primera agua del hervor, después que hierva, debe ser desechada. Se lavan de nuevo los granos y de allí sí se coloca agua limpia y se le agregan todos los condimentos que quieran echarle, todos los aderezos de acuerdo a su gusto, si es para sopa, si es para granos cocidos, etcétera. Para otras preparaciones ya lo pueden hacer, pero primero deben ser, eso se llama blanqueamiento. Esa es una forma también de eliminar otras sustancias que pueden producir gases o que pueden dar cólicos, etcétera. Y cuando las personas tienen poca facilidad para digerir la celulosa, existen algunos suplementos que se pueden tomar, por ejemplo las enzimas digestivas con sales biliares, y eso se deben tomar cuando consuman, por lo menos las personas que tienen problemas con las leguminosas, no dejen de comer leguminosas. Cuando coman leguminosas o comida muy grasosa, pueden tomarse 2 cápsulas de eso después de la comida, inmediatamente después, no antes. Y eso les va a evitar esas molestias de cólicos y de gases y de todo eso. He escuchado decir que es recomendable cuando se consume mucha fibra, y ya que los granos o los frijoles tienen tanta fibra, tomar bastantes líquidos para ayudar a combatir un poco
la flatulencia y los gases. ¿Es eso cierto? Existen dos tipos de fibra. Existe la fibra insoluble, que es por ejemplo la celulosa, y existe la fibra soluble, como por ejemplo la que proporciona las hojuelas de avena. Cuando tú colocas, por ejemplo, la avena en un vaso de agua, la dejas en la nevera y cuando vas al otro día vas a conseguir el agua así como un jarabe, porque esa es una fibra que es soluble en agua. Las dos fibras funcionan de distintas formas. La fibra soluble forma gel que atrapa muchas sustancias y en cambio la fibra insoluble, como la celulosa, lo que hace es que aumenta el volumen de las heces y de esa forma estimula mecánicamente el movimiento de los intestinos, el peristaltismo intestinal. Hay que tener en cuenta esas dos características diferentes de las fibras. Específicamente me gusta mucho hablar de la avena porque es muy beneficiosa, mucha gente la toma para acelerar o para mejorar su estreñimiento y ese tipo de cosas. Ahora, hablando de las personas veganas o vegetarianas, cantidad recomendable para compensar esa falta de proteínas de origen carnívoro o animal. Bueno, depende. Hay veganos que consumen leche, que consumen queso. Con eso cubre la proteína de alto valor biológico. Pueden mezclar eso con los granos o consumirlos con los granos y con eso compensan las proteínas. Esas son proteínas de alto valor biológico. Es más, la proteína de referencia de calidad proteica es la proteína del huevo, de la albúmina del huevo, que tiene una eficiencia del 100%. Y existe también la proteína del suero de la leche, con el que se hace el requesón o la ricota, que es una proteína incluso más fácil o más aprovechable que la del mismo huevo. Tiene una eficiencia del 115%, por encima del 100%, que es el porcentaje de referencia. Tú te puedes dar cuenta porque los chicos, las personas que van a los gimnasios, que hacen tensión dinámica y todo eso, se compran unos productos que dicen whey protein, que es proteína de suero. Ellos consumen eso como suplemento de proteínas para los músculos, pues, porque es una proteína altamente aprovechable. Pero la puedes aprovechar sin necesidad de comprar esos productos, consumiendo requesón o ricota, porque es la misma proteína. Wow. Estoy impresionada de escuchar tantas cosas positivas sobre este alimento y ahora entiendo por qué muchos le llaman el superalimento o que son superalimento. David, llegado ya al final de este episodio, podemos entonces concluir que uno de los principales beneficios de comer frijoles es su alto contenido en proteínas, definitivamente. Claro. Es una opción de alimento ideal para todos los que siguen entonces una dieta vegetariana o vegana, ¿correcto? Exactamente, así es. Sobre todo también el frijol de soya, que es muy importante. El frijol de soya es el que mayor cantidad de proteínas tiene. Bueno, muchísimas gracias, David, por haber aceptado esta invitación, pero no me quiero despedir sin antes preguntar si alguien que nos está escuchando, independientemente del país donde se encuentre, quiere tener consultas online. ¿Es eso posible? ¿Y cómo es eso? En Instagram como nutricionysalud.dmg. Perfecto. Nutrición y salud pegado todo en minúsculas, .dmg, que es David Machado Guillén. O vía correo electrónico davidem0956@gmail.com. Estamos completamente a la orden. Ya saben, al Instagram, al correo electrónico, David Machado los puede atender. No lo duden que no se van a arrepentir. Mi hijo recibió una dieta que todavía la está aplicando, por cierto, para subir de peso. Para bajar unos kilitos y para aumentar su masa muscular. Eso fue. Bueno, perfecto, ya lo saben y recuerden que agregar frijoles a su dieta puede proporcionar numerosos beneficios para la salud. Incluyen proteína, fibra, vitaminas y minerales a su dieta. En nuestro blog encontrarás 2 recetas, una para hacer sopa de frijoles blancos con vegetales y una deliciosa ensalada de quinoa con frijoles negros. Y esto como para darles algunos ejemplos sencillos de muchas de las formas deliciosas de incorporar frijoles a tus comidas. Así que adelante, visita ourfamilylifestyle.net para acceder a estas recetas y disfrutar de los beneficios sabrosos y nutritivos de los frijoles. Si te gustó este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. Suscríbete a cualquiera de las plataformas donde escuchas tus podcasts para que seas el primero en obtener nuestro contenido. Déjanos tus comentarios y tus likes y síguenos en nuestras redes sociales. Haciendo esto, nos ayudas a crecer. Yo soy Miji Velázquez. Chao, chao.